Hola mis queridos hermanos y hermanas, este es su canal Fe y Vida Reflexión Dominical y hoy les presento el octavo video sobre el proceso de sanación interior de las heridas. Y para comenzar, quiero insistir para que entendamos la importancia que cuando implicamos cómo funciona el proceso de sanación, no estamos justificando ningún pecado ni herida, ya sea recibida o infligida a otros. Tenemos que ser conscientes de la diferencia entre nuestra percepción de los actos de otros hacia nosotros y la intencionalidad o maldad de los que los realizaron. De igual manera, cuando expliquemos la dinámica de las heridas que nosotros hemos infligido a otros y los pecados que hemos cometido, no estamos justificando lo erróneo, sino que queremos comprender lo que pasó para sanar. Porque de igual forma, cuando somos nosotros los que hemos herido a otros, quisiéramos que no nos juzgaran, culparan o condenaran, sino que comprendieran por qué actuamos de esa manera y nos perdonaran y ayudaran a superarlos. Alguien puede haber sido herido en el pasado, pero eso no justifica que en el presente haga lo mismo, aduciendo ser ignorante o no consciente de lo que hace. Pues cuando uno es adulto y maduro, puede y debe reflexionar y entender que sus acciones, si dañan a otros, no pueden ser justificadas porque alguien lo hirió en el pasado. Hay que hacerse responsable de los actos, acciones, palabras y actitudes que deben ser corregidos, rectificados, y hay que reparar esa herida pidiendo perdón, sanando los efectos de esas heridas. Otro aspecto en el que quiero insistir es que cuando llevamos adelante este proceso de sanación, el mismo no cesa luego de perdonar y sanar el pasado, sino que continúa y se renueva cada día. Pues no estamos sanando una herida puntual, única, sino que esa herida pudo realizarse o vivirse por un largo tiempo. Y aunque sanamos la herida individual, el proceso de sanación debe continuar cada día, reforzando en nosotros la idea de que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros, ni puede definirnos, ni limitarnos, ni determinar nuestras acciones presentes. Pero de igual forma necesitamos hacernos conscientes del poder de la sanación, porque puede suceder que luego de sanar vivamos experiencias en el presente que podrían herirnos, pero que como ya conocemos la dinámica de las heridas y las hemos sanado, estamos preparados para reconocerlas y evitar ser heridos nuevamente. Y esto nos permitirá reaccionar positivamente, reconociendo que estamos en control de nuestra percepción y de nuestros actos y sabemos cómo evitarla, actuando consecuentemente frente al intento de revivir la herida, que de no haberse sanado bien podría reabrirse y dolernos nuevamente. Por eso explico que este proceso de sanación nos prepara para evitar revivir esas heridas y nos fortalece en nuestra autoestima, en nuestro respeto y amor a nosotros mismos para que eso no suceda. De ahí que si experimentamos alguna experiencia que percibimos puede herirnos, estaremos preparados para reaccionar positiva y sanamente, poniendo distancia entre las acciones de aquellos que viven heridos e hiriendo a todo el que le rodea, porque no conocen cómo sanarse ni saben cómo buscar ayuda. Y podemos poner límites a sus intentos de tener la toxicidad, la agresividad, la violencia y cualquier intento de herirnos, venga de donde venga, pero lo haremos con amor, con paciencia, con comprensión, con caridad. Ahora bien, no tenemos que intentar ayudar a alguien que no quiere ser ayudado o cree que no necesita ayuda. Si vemos a alguien que viene a herirnos y que está actuando bajo la dinámica de heridas del pasado, tenemos que primero entender que si no quiere ayudarse a sí mismo a sanar sus heridas, si no quiere ser ayudado, si rechaza la ayuda o cree que no necesita ayuda, no podemos intentarlo. Cada persona tiene su momento y necesita vivir su propia experiencia y necesita tener la voluntad
de buscar su propia sanación. Nosotros no somos quienes los van a sanar. Solo podemos expresarles y manifestarles nuestra actitud respetuosa, paciente, amorosa y digna. Eso es suficiente para que ellos se retraigan y se retracten de herirnos. Y si eso no funcionara, hay que alejarse de esas personas y no entrar en el juego de las heridas y la manipulación de alguien que ha sido herido y busca herir a otros sin tomar conciencia de lo erróneo de su actitud. Necesitamos entender que la sanación de las heridas pasa por la sanación de nosotros mismos. Y al sanar, alimentamos la autoestima, el amor a nosotros, el autorrespeto, nuestra dignidad como personas. Cuando yo citaba en la charla anterior el capítulo 2 del libro del Génesis, hacía referencia a la belleza de la imagen que el escritor sagrado utilizaba para hacernos comprender quiénes somos. Cada uno de nosotros es una obra única, irrepetible e invaluable, o sea, de un valor incalculable, realizada por Dios, el divino alfarero. Cada uno de nosotros es único, irrepetible y valioso. Y además contamos con algo que explica por qué tenemos esa condición. Y ese algo es que en nosotros está la huella de Dios. Y el argumento que explica esto está en que Dios, el alfarero, para darnos la vida como vasijas de cerámica elaboradas por sus manos, usó sus manos, sus dedos, y en ellos están las huellas digitales, que sabemos que son únicas, pues las huellas digitales no se repiten de una persona a otra, nos identifican. Y en su obra, Dios imprimió las huellas divinas en cada uno de nosotros, dándonos una individualidad, una unicidad y un valor únicos. Por supuesto, recuerden que en esa escritura, el escritor sagrado habla de Dios como una persona. Por eso habla de manos, habla de Dios realizando oficios o profesiones humanas, en este caso de alfarero, y habla de las manos de Dios, que obra, que moldea el barro, el humus, para construir nuestra vida como vasijas de cerámica únicas, maravillosas. Aunque usted sea jimagua, gemelo, mellizo, como lo llamen, trillizo o quintillizo, cada uno de sus hermanos o hermanas son parecidos, similares, semejantes a usted, pero cada uno de ellos es diferente. La gente los podrá confundir, quizás hasta sus padres los confundan, al igual que todas las personas. Todos nosotros tenemos, y eso es lo que nos hace similares, parecidos, dos ojos, dos orejas, dos manos, una boca, dos piernas, dos pies. Y me refiero a la igualdad y semejanza física. Pero cada persona es única, irrepetible, valiosa. Tiene un pensamiento propio, tiene sus propios sentimientos, tiene su propia forma de ser, única e irrepetible. Quizás nuestros padres cometieron el error, involuntario, por supuesto, al compararnos con nuestros hermanos, primos o vecinos, amigos. Mira, tienes que parecerte a él, mira, tienes que ser como él, mira. No tenemos que parecernos ni compararnos con nadie. Repito, aunque seamos gemelos, imaguas, trillizos o quintillizos, cada uno de nosotros es único, irrepetible y valioso. Y no somos ni más ni menos que nadie. Este principio tiene que ser la base y el fundamento de nuestro valor, de nuestra autoestima, de nuestro respeto y amor a nosotros mismos, de lo que se desprende que nadie tiene derecho ni puede herirnos, maltratarnos, abusarnos, discriminarnos, si nosotros no se lo permitimos, desde el respeto, la dignidad, la justicia y la verdad que somos. Si se lo permitimos, saldremos heridos y somos cómplices de ese abuso, de ese maltrato, de esa violencia. No necesitamos ser violentos, agresivos ni ofensivos para defendernos. Si alguien actúa mal y hiere, ofende, maltrata o abusa de otros, nosotros no haremos lo mismo.
porque las acciones, palabras y actitudes de otros no pueden definir quién somos ni cómo actuamos. El apóstol San Pablo lo expresa muy bien en su carta a los romanos, cuando nos dice, no se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Esa cita es de Romanos 12:2. Y luego expresará el apóstol, sin devolver a nadie mal por mal, en paz con todos, no tomando la justicia por cuenta propia. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal con el bien. Y esta cita la encontramos en Romanos 12, 17, 21. Fíjense que si tenemos este principio como guía, como dice el apóstol, amontonaremos ascuas sobre la cabeza del que venga a herirnos, a ofendernos, a maltratarnos. Porque esperarán que nosotros reaccionemos haciendo el mismo mal que ellos hacen, pero nosotros no actuaremos de esa manera. Nosotros obraremos el bien. Y si obramos el bien para los que obran el mal, ellos van a quedarse en ascuas. No van a entender qué está pasando. Ese fue el principio que Jesús predicaba al invitarnos a poner la otra mejilla. Cuando fue juzgado injustamente y uno de los guardias del templo le dio una bofetada, él con humildad, pero con respeto a sí mismo, sin usar la violencia, le dijo, si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Juan 18:23. Todo el que crea que estamos equivocados, que erramos, que no estamos en lo cierto, puede corregirnos, rectificarnos, explicarnos. Pero nadie tiene derecho, ni aun cuando cometamos un error, a maltratarnos, a herirnos o abusarnos. Y tenemos el ejemplo de Jesús que fue mucho más allá y nos dio un ejemplo de justicia, amor y perdón al decir desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no justifica el mal ni el pecado, ni es justificación para que nosotros hagamos el mal, iramos, maltratemos, ofendamos o abusemos de otros, solo porque otros lo hacen. Y si nos amamos, nos respetamos y reconocemos nuestra dignidad, le haremos frente al mal con el bien. No tenemos que gritar, podemos hablar en voz baja. No tenemos que ofender, podemos dejar claro que no estamos de acuerdo con el abuso, con el maltrato, con la ofensa. Y lo decimos calmados, en paz. Si el otro no se respeta, es asunto suyo que debe resolver y sanar. Pero nosotros nos respetamos y respetamos aún a aquellos que no se respetan y sin ofender, maltratar, sin violencia ni ninguna otra actitud negativa, podemos enfrentar calmada, pacífica y respetuosamente a quien nos intenta o quiera herir, porque nosotros no somos igual que ellos en su error y en su maldad. Y no vamos a dejar de ser nosotros, buenas personas, respetuosas, justas, verdaderas, pero no se lo permitiremos y actuaremos proporcionalmente. Y en caso extremo, si es necesario, acudiremos a la justicia y a las autoridades para que pongan restricción a sus actos, a su violencia, a su maltrato. Pero no tomaremos la justicia por nuestra propia mano o cuenta, repitiendo el mal que rechazamos. ¿Se dan cuenta? Esta es la dinámica de la sanación. Cuando sanamos, nos preparamos para no revivir las heridas y actuar mal, reaccionar mal. Cuando sanamos, recuperamos la autoestima y tenemos la fortaleza para hacer siempre el bien, para cuidar nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones y no herir a nadie solo porque hemos sido heridos. Mis queridos hermanos y hermanas, por hoy nos detendremos aquí. En la próxima charla analizaremos nuestra responsabilidad cuando herimos, ofendemos o pecamos y hacemos daño a otras personas.
para ser conscientes de nuestros actos, rectificar, sanar, perdonarnos a nosotros mismos primero, personalmente, y seguidamente a través del sacramento sanador de la reconciliación y el perdón, sanar, recibir la gracia de Dios y reparar el daño que podamos haber hecho. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si les gustó el mensaje, de like, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, denle a la campanita para recibir las notificaciones y comparte el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.